Queremos resolver la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 10x más 34 es igual a 0. Dado que no hay factores positivos 34 que se suman a los negativos 10, esto no es factorizable y por lo tanto usaremos la fórmula cuadrática para resolver. Sin embargo, si miras a continuación, también graficé la función cuadrática correspondiente en el plano de coordenadas y noté cómo la parábola no se cruza con el eje horizontal o el eje x, lo que significa que no hay valores reales de x que hacen que el valor de y sea igual a 0, lo que significa que no hay soluciones reales a la ecuación dada, y por lo tanto, podemos esperar soluciones complejas. Comencemos enumerando los valores de a, b y c, donde a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de x, y c es el término constante. Recuerde, antes de determinar los valores de a, vic, la ecuación debe ser igual a 0. Así que de nuevo aquí, a es igual a 1. b es igual a 10 negativo, y c es igual a 34 positivo. Y ahora realizaré la sustitución en la fórmula cuadrática. Tenemos x igual, en el numerador tenemos b negativo, que es negativo, y luego negativo 10, más o menos la raíz cuadrada de la cantidad b cuadrado, que es el cuadrado de 10 negativo. Menos 4 veces a veces c, que es menos 4 veces 1 vez 34. Todo esto es más de 2 veces a, que es 2 veces 1. Ahora empiezo a simplificar. Tenemos x igual al opuesto de 10 negativo, o negativo 10 negativo, es positivo 10, más o menos la raíz cuadrada de, el cuadrado de 10 negativo es 100, y luego tenemos menos 4 veces 1 por 34, es 136, y todo esto se divide por 2 por 1, que es 2. Simplificando debajo de la raíz cuadrada, 100 menos 136 es 36 negativo, lo que nos da x es igual a 10 más o menos la raíz cuadrada de 36 negativo, todo dividido por 2. La raíz cuadrada de 36 negativo es igual a la raíz cuadrada de negativo 1 vez 36. Sabemos que la raíz cuadrada de 36 es 6, la raíz cuadrada de la negativa es y. Esto es igual a 6y, lo que nos da x es igual a 10. Más o menos 6y, todo dividido por 2. Para simplificar, separemos esto en dos fracciones separadas, o la parte real y la parte imaginaria. Tendríamos 10 dividido por 2, más o menos 6 mitades y, entonces tenemos x es igual a 5 más o menos 3y. Estas son las dos soluciones complejas. Si se nos pide que enumeremos las soluciones, una solución es 5 más 3y, y la otra es 5 menos 3y. Espero que hayas encontrado esto útil.